Lo escuché a Agustín contando en la tele un cuentito que decía, cuando lo escuché realmente me sorprendió la cantidad de coincidencias que tenía con mi historia, por eso me sentí en la obligación interna de escribirle el mensaje de que no era un cuentito, de que era mi historia. Un pibe hoy de 32, 33 años, en el año 2000, 2001, tenía 19, 20 años. Yo me puedo imaginar que ese pibe en el 2001, 2002 estaba piqueteando. Mi nombre es Laura, tengo 35 años. Alrededor del 2001 yo ya estaba empezando a buscar trabajo, era imposible. Lo único que lo tuvimos que resolver en forma personal vendiendo milanesas de soja. Detrás de la demanda básica que existía en ese momento en la Argentina, que era un plato de comida. En ese entonces todavía no lo conocía Matías, pero él también tenía su trabajo que hacía de cadete en una roticería media trucha que había. El kirchnerismo le consiguió laburo. Primero quizá laburo en negro. Alrededor del 2003 fue que me llaman para una entrevista de trabajo. Primero como pasante, luego volvieron las paritarias. 2004 nos efectivizan a todos. Después le conseguimos laburo en blanco, lo blanquearon. Con su recibo de sueldo se compró una moto. Cuando terminó de pagar la moto se compró un autito usado o se quedó con la moto, pero capaz que en el medio de todo eso se enamoró de una piba. En el 2006 lo conozco a Matías, que Matías después de ese trabajo de delivery ya estaba trabajando en una metalúrgica, trabajó en blanco. Entre los dos pudimos comprarnos un terreno. Y si la piba tenía laburo y tenía recibo de sueldo en blanco, hoy es adjudicatario de un plan Procrear y se está haciendo su casa. Vino nuestra primera hija, después con el embarazo del segundo hijo apareció el plan Procrear, que para mí fue el pan abajo el brazo, porque al segundo sorteo salimos beneficiados con el plan y en ese terrenito que ya habíamos pagado, que no sabíamos qué hacer, pudimos hacer nuestra casa. Algún mes de algún año de la década del 90 lo vio entrar a su viejo a su casa diciéndole que lo habían echado del laburo. Y cuando dijo que seguramente vio perder el trabajo a su padre, sí, vi perder el trabajo a mi viejo y tengo memoria. Quebrado, sin posibilidad y sin fuerza para seguir luchando. Bueno, después todo por suerte cambió. Y eso sucedió en 10 años, que para la vida de ese pibe es un tercio, para la historia argentina es nada. Yo sé que si esto sigue, siempre, es la certeza de que lo único que podés hacer es proyectar. No tenés que estar preocupándote, yo solamente pienso a ver qué más voy a hacer. Que quizás ese pibe hoy tenga algún nivel de crítica y no esté criticando a nosotros. Y a la gente que vivió mi misma realidad, que ponga en la balanza, que realmente haga un resumen de sus últimos 10 años, cómo fueron. No hay que decirle que nos vote. Lo único que hay que decirle es que no se equivoque y no sea que dentro de un par de años, por cambiar de gobierno, él repita la historia de su papá.